particularidad hacer estudio aquí. Estamos pues en el último estudio de Hebreos, capítulo 13. Me doy cuenta que falta gente, pero quizás algunos ya están de vacaciones o están tomando vacaciones de la iglesia. Yo estoy aquí. Pero lo esencial es que Joan está aquí y Isabel también y otros más también, o sea que es más importante. Bien, vamos a orar ante todo y vamos a pedir al Señor que nos dedica en este tiempo de meditación y de estudio de su palabra. Padre Celestial, gracias por el gozo que tú nos das, por la libertad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos muestre, para que nos enseñe, para que nos recuerde las palabras que tú has dejado, Señor, de manera perenne en tu palabra en la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos pues meditarla juntos, podemos en la fraternidad que nos une, Señor, pues compartir tu palabra y edificarnos mutuamente. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 13 es el último capítulo de esta epístola o esta carta a los hebreos. Recordamos el autor desconocido, no queremos hacer especulaciones sobre quién es el autor, sino reposar efectivamente que es palabra de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir todo hombre a toda buena obra, es decir, obra que está inspirada por Dios. Bien, queremos también ahora pues en este capítulo 13 ya recordar lo que ya vimos, pero de manera breve porque queremos ver 2 puntos en esta mañana y así termina pues efectivamente esta carta a los hebreos. Buenos días, siempre es un gozo de ver a la gente que vuelve. Y la primera vez cuando vuelven es que han estado a gusto y han recibido algo de parte del Señor, así lo deseamos. Capítulo 13, donde el autor nos va efectivamente, después de habernos llevado por las nubes, como se dice, con esta Jerusalén celestial, pues nos vuelve a recordar la importancia de nuestras relaciones como hombres, como mujeres, como hermanos en Cristo Jesús. Permanezca el amor fraternal, ese Filadelfia que nos recordaba también Joan, que encontramos como iglesia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, ese amor fraternal, Filadelfia, Filos, que es amar, y Delfia, que es pues los hermanos. Vemos una vez más toda la epístola, toda la historia, esta carta está centrada sobre la persona de Cristo Jesús como superior en todo. Pero aquí vimos también que después de haber considerado las relaciones, la compasión por los que están maltratados, esta identificación con los diferentes casos que pueden haber, también la autoridad frente a los pastores, pero también la autoridad de manera más general en cuanto a los que tenemos como autoridad por encima de nuestros. Recordamos este caso de Centurión que dijo que él mismo tenía autoridad sobre 100 personas, pero que él mismo también estaba sujeto a autoridad. O sea, que reconocer claramente y estimar incluso a los que tenemos como autoridad. A nivel profesional, a nivel político y dentro de la iglesia también, porque Dios es un Dios de orden. Pero siempre con esa regla de oro que recordamos que es una regla de oro que es la que usó Pablo cuando pidió a Filemón de recibir a este Onésimo, que de pronto viene a ser de nuevo útil, el que fue inútil, entre comillas, por juego de palabras, en cuanto a su nombre. Pues en esperar que los demás hagan lo que les pedimos, pero en esa regla de amor que conviene entre hijos de Dios. Vimos versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces este texto ha sido utilizado para mostrar los milagros o el poder de Dios hoy en día también. En realidad, más que esto, lo que hace aquí el autor es recordar el texto del capítulo 1, donde tú eres el mismo, es decir, por encima de la creación ya creada, que se va a envejecer, que se va a destruir, y lo vemos también como la creación gime dolores de parto. Nos hablan todos los días de ecología, de problemas climatológicos. Sí, nuestra tierra, sí la creación, sí la naturaleza sufre y se está envejeciendo, se está explotada de manera incorrecta, pero el Señor Jesús, no obstante, que es autor de la creación, Él no cambia, Él es el mismo, mostrándonos aquí el aspecto perenne, permanente de Cristo Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no envejece, Él no
no pasa de moda como se dice hoy en día con TikTok y demás, con YouTube y demás. La gloria FM es increíble. Toda la gente quiere un momento, una parte de gloria, aunque sea unos minutos, y pase lo que pase y cueste lo que cueste. Lo importante es tener un momento donde la gente tenga followers, que tenga esa gente que los sigue, que los mire, que like. Uy, qué bonito. Por poco te matas, pero es igual, me ha gustado mucho. Bueno, ya está, así no. Pero eso pasa. Esto pasa. Son glorias como la hierba, dice también Pedro. ¿Qué pasa? La gloria del hombre es como la hierba de hoy. Y este tal, ¿qué tal? Pues no, ya desapareció. La gloria nuestra, la gloria que tenemos aquí en la iglesia, de nuestra amada, esa permanece. Dos glorias tenemos aquí en la iglesia, como decía Yaonier, ¿no? Tenemos gloria, nuestra querida hermana Gloria, y la gloria del Señor está perenne siempre en la iglesia. Y además, como le hemos dicho, ¿no? Y puedo ver en ti la gloria de mi Dios, de mi Rey. ¿Por qué? Porque estamos formados, tú y yo, de gloria en gloria por el Espíritu Santo. O sea que cada vez que os miro, veo parte de la gloria de Dios transformándose de día en día. O sea que estamos rodeados de la gloria de Dios. Ok, bien, este aspecto perenne también está marcado y está ilustrado, lo sabéis bien, no vamos a citarlo, pero ya sabéis bien, con esta parábola de la roca, de construir sobre la arena o de construir sobre la roca, y lo que se construye sobre la roca es perenne, lo que se construye sobre la arena, pues no, el viento llega y lo lleva todo y ya está. O sea que lo importante también construir nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Y vemos como, ya que estamos en este epístola de los Hebreos, que nos hablan de Moisés, que nos habla del Antiguo Testamento, de los padres anteriormente y demás, aquí leemos en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, vemos como aquí Pablo nos va a recordar también este aspecto de la roca, ¿no? Capítulo 10, versículo 1 al 4. No quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, recordáis que Hebreos empieza también con los padres, ¿no? Con los padres anteriormente, Dios habló por los padres, por los profetas, y al final habló finalmente por el Hijo, Cristo Jesús, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, recordáis, ¿no? El mar rojo. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en una figura de bautismo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, que es el maná, y todos bebieron a la misma bebida espiritual. Y recordáis que es la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Vemos que la roca, ese manantial, ya está antes de la vida de Jesús, visiblemente aquí, puesto que esta roca ya era Cristo, algo perenne, algo que fluye, pues justamente para nuestra sed espiritual. Sabemos que el agua es vida, ¿no? Porque no podemos vivir sin agua, ¿eh? Bien, esta ilustración para mostrarnos la parte permanente, que lo que permanece, en contraste con lo que no permanece, con lo que es efímero, lo que es humano, ¿no? Y sabemos aquí también que debemos desarrollar un poquito más, porque en Mateo capítulo 16, recordáis bien que si Cristo es la roca, ¿nosotros qué somos? Amén, amén. Porque nos damos cuenta que si Cristo es la roca, nosotros somos hechos del mismo material. Y es importante. Buenos días. Vemos aquí Mateo capítulo 16, versículo 18, lo sabéis bien, ¿no? Jesús va a hacer referencia a Pedro y a su nombre como un juego de palabras, ¿no? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o Petra, o Petros. Petra quiere decir piedra o peña, y Petros es la roca o la piedra, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán. Es decir, que no puede ser destruida. La iglesia, que es la esposa de Cristo, como tal, no puede ser destruida. Es el mismo material, si me pasáis la expresión, que Cristo Jesús. Cristo es la roca y nosotros somos esas piedras vivas. Y
sobre esa piedra que fue Pedro, simbólicamente el Señor va a decir, sobre esa piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. En 1 de Pedro, como hemos comentado, 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. 1 de Pedro, 2, versículo 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva. Ya nos dio la respuesta, Juan. Desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios. Y notad bien esto, que dice desechada por los hombres. Porque si hay identificación como la roca, como piedra, como algo perenne, como algo que es mismo ayer, hoy y por los siglos, si estemos nosotros por la fe en esa herencia de la eternidad, sellados por la eternidad, una vez y para siempre. También aquí hay otra lección que nos va a introducir esta mañana. Aquí, desechada por los hombres. ¿Cristo fue desechado por los hombres? Sí. ¿Y qué nos toca a nosotros? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y nosotros, ¿qué dice de nosotros? Habéis sido escogidos por Dios, amados, escogidos por Dios. Somos piedras preciosas, escogidas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, puedes leer todo el contexto, ¿no? Pero aquí vemos efectivamente que somos la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo material que Cristo. Él es la roca, somos las piedras, esas piedras vivas que estamos llamados a edificar esa iglesia que es su cuerpo, ¿no? O sea que realmente ya en sí es algo fantástico, pero lo que queremos ver efectivamente es el texto de hoy. En el texto de hoy, capítulo 13 de Hebreos, que estamos terminando, esta epístola, esta carta. Aquí vemos, y lo comenté la semana pasada, curioso porque el autor, después de haber dicho el versículo 8, Hebreos 13, 8, habíamos dicho que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, después de haber exhortado, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, y es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. O sea, que nos habla de alimentos, pero si lees luego un poco el contexto, vais a ver que nos habla de alimentos, del altar, del tabernáculo, de la sangre, del santuario, del sumo sacerdote. Y nos decimos, bueno, a ver, ¿por qué vuelve sobre este tema, no? Porque ya en el capítulo 9 nos dijo efectivamente que había mucho que decir. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, pues el tabernáculo se ha dispuesto así y demás. Y vemos el lugar santísimo y después vemos un montón de cosas. Y dice, versículo 4 y 5 de Hebreos 9, allí habíamos el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el lugar santísimo, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria, que era algo glorioso, ¿eh? Imaginad una tabla más o menos del tamaño de esta mesa, más o menos, si lo queréis ver, así, y con dos querubines que se daban casi frente a frente así, con las alas se tocaban. Todo de oro, era algo realmente extraordinario, y sobre todo el contenido, que era la palabra de Dios, que eran las tablas, los mandamientos, y también esta vara de Aarón reverdeció como un pacto de reconocimiento de quién estaba reconocido como sumo sacerdote. Bien, versículo 5, sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De esas cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea que vemos que el autor de Hebreos dice, bueno, no vamos a entre comillas, perder tiempo en esos detalles, porque hay mucho que decir, pero no es lo esencial. Y al final de cada capítulo, al final de su epístola, vuelve, versículo 10, Hebreos 13, 10. Nos ha hablado ya anteriormente no con alimentos que nunca aprovecharon a nadie, o sea, que nos habla de los alimentos. Luego dice, versículo 10, Hebreos 13, 10, tenemos un altar. Se habla de nuevo del altar, del cual no tienen derecho de comer los que se sirven al tabernáculo, se habla del tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, se habla de animales,
cuya sangre, se habla de la sangre de los animales, a causa del pecado es introducida en el santuario, se habla del santuario, por el sumo sacerdote. Bueno, a ver, nos dice que no es tan importante de hablar en detalle todo esto y nos vuelves a hablar de alimentos, de altar, de tabernáculo, de sangre, santuario y de sumo sacerdote. No es lo esencial. El autor no quiere volver a esto. No nos quiere exhortar a volver a todo esto, no. Lo que sí que es lo importante en esta mañana que queremos considerar. Versículo 11, lo que sigue. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Cuál es la palabra que se ha citado 3 veces aquí? Lo vamos a leer, A ver. El versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Fuera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento. Exhortación 3 veces a salir fuera. Es algo importante, ¿no? Porque aquí lo que va a hacer el autor no quiere volver sobre estos temas del Antiguo Testamento, sobre todo esto de rituales religiosos judíos. No, eso se acabó. Yo lo he explicado durante toda la epístola. Pero lo que nos quiere decir ahora es, a ver, ¿lo habéis entendido? Pues en la figura que Jesús, la figura que la sangre era también aportada, pues vemos como él, y aquí, salgamos pues fuera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Y vamos a considerar esto, ¿no? Es importante. Lo que nos está diciendo es que en el ritual judío, lo que se llevaba dentro del tabernáculo, una vez por año en el lugar santísimo, era la sangre de un cordero sin mancha, y que ésta permitía de poder ser aceptado, perdonado por Dios o no. Era un momento muy sagrado, porque efectivamente salía con esa sangre, la sangre estaba introducida dentro del santuario, pero los animales están quemados fuera. Y en cierta forma lo que está diciendo el Señor aquí, y es algo muy fuerte, y es que Él también padeció fuera, o sea que tomó la parte, de cierta forma, desechada. Su sangre es santa y es la que nos limpia y la que nos hace limpios, puros delante de Dios. Pero Él soportó sobre Él este afrento que es el oprobio. Esta palabra oprobio que nos dice como si fuese algo rechazado. Lo hemos leído también en Pedro, ¿no? Piedras desechadas por los hombres. No os extrañéis que en este mundo la gente os deseche. Y lo que nos está diciendo aquí el autor es identificaros también con los padecimientos de Cristo. No tengáis miedo de salir fuera. No tengáis miedo de exponer vuestra fe a los demás. Porque aquí todos somos muy guapos, muy buenos, muy buena gente. Y aquí evidentemente lo que el autor nos quiere decir es, cuidado, hay un momento dado donde tu fe, tu testimonio tiene que ser afrentado también a las burlas, a lo propio, a lo que la gente diga, se burle de ti. ¿Esto lo hemos entendido? Es importante que lo podamos entender porque es también la exhortación, es la última exhortación que el autor nos quiere decir. Sal fuera, expon tu fe, tu testimonio fuera. Y ya verás cómo será recibido. Y ya verás si una parte del oprobio de Cristo Jesús no se va a caer también sobre ti. Leamos capítulo 10 de Hebreo, versículo 33. El autor es genial, no me extraña porque es un autor bíblico, pero es genial porque, está comentando con mi hija Luz esta mañana de quiasma, porque efectivamente porque va a tomar un tema y no lo va a soltar, va a hablar de muchas otras cosas como una trenza, pero su meta no cambia.
Y vemos como ese tema del oprobio, de saber que en nuestra vida como cristiano hay una parte de ella. Hemos hablado de la gloria, ¿no? Y eso todo lo aceptamos bien. Que estamos hablando de gloria en gloria, lo aceptamos bien. Que somos piedras vivas, lo aceptamos bien. Que sacamos fuera, simbólicamente, efectivamente, lo que es vil, lo que es quemado, lo que no vale, lo que eso ya nos gusta menos. Pero no obstante es importante. Hebreos 10, y vemos el versículo 33, dice así, Hebreos 10, 33, 32 para ver un poco el contexto. ¿Qué les está diciendo? A ver, recordaos, queridos hebreos, queridos cristianos de origen hebrea. Lo sabemos todos, ¿no? Que esa carta a los hebreos es dirigida a cristianos, a hijos de Dios, renacidos, que tienen la fe en el Señor Jesús, pero que han tenido la tentación de volver a los rituales, como muchas veces podemos hacer, rituales religiosos, ¿no? Y él dice, cuidado, recuérdate, remember, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, habéis sido iluminados por la palabra de Dios, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. ¿Qué nos dice Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Quién nos ha mentido? ¿Quién nos ha mentido diciendo que la vida cristiana sería fácil? Augusto? ¿Quién nos ha mentido? ¿Quién nos ha engañado diciendo que la vida cristiana sería fácil? No es fácil. No, porque no estamos en un mundo donde el que manda aquí, por así decir, sea el Señor. Aquí Dios está por encima de todo, por supuesto, pero el príncipe de ese mundo es Satanás. Es el diablo, el mentiroso, el homicida desde el principio. No esperemos nada bueno de él. Y al ser hijos de Dios, a ser cristianos, debemos ser el blanco del diablo. Los demás nos dejan tranquilos. ¡Puf! Pero nosotros no. Somos el blanco del diablo. Bueno, a mí me ataca especialmente. Creo que ¿Cómo? A mí me ataca especialmente. Hay algunos claro, porque más estás alto en la espiritualidad, más es un blanco para el diablo. O sea que sí, es obvio que Juan está más. Debo molestarle un poco. Sí, le molestamos sin duda. Pero tampoco no hay que provocarlo, porque es listo. Es listo. Tengo mis conversaciones con él también. Porque también hay poder para eso, Claro, resistir al diablo. Resistir al diablo y que. Y huirá. ¿Por qué? Porque el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está fuera. Y no olvidemos nunca esto. Pero que estamos atacados, claro. Yo no sé de vosotros, yo todos los días. ¿Ok? Yo todos los días. O sea que aquí el autor le va a recordar esto. Cuidado, amiguitos, recordar esto. Recordad también la nobleza que teníais cuando os habéis convertido. El entusiasmo, el gozo, la alegría que teníais estaba acompañada por estos vituperios. En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate, por una parte, ciertamente, con vituperios, los propios de la misma palabra, la misma idea. Y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegáis a ser compañeros de los que estaban en situación semejantes. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Nos quedamos con la misma idea. Es porque tenemos esa meta, esa esperanza en algo perenne y glorioso, que efectivamente podemos soportar estos vituperios a los cuales el diablo y este mundo nos puede poner enfrente. Y vemos el capítulo 11, versículo 26, 11-26, Hebreos 11-26, es decir, aquí, vamos a ver el versículo 24 porque el contexto está aquí. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser, ¿qué prefirió? Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios
antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Vemos bien claramente, pues, efectivamente que hay, y hemos leído el texto en Hebreos 13:13, donde efectivamente hemos visto como sacamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Es verdad que una parte de nuestra vida cristiana está pues en esa realidad. También de llevar el oprobio, la calumnia, los falsos testimonios, todo tipo de cosas que nos pueden atacar para destruirnos o para intentar destruirnos, recordándonos nuestras faltas. ¿Eso es el oprobio? Sí, el oprobio, esa es la idea. Es la parte vergonzosa. Sí. La parte, digamos, efectivamente de estar padeciendo, ¿no? Es una palabra que significa esto. El oprobio es algo como si fuésemos acusados, ¿no? Oprobio, como algo que realmente es algo sin valor, algo que está a los ojos de los hombres sin ningún valor, ¿no? Desechado. Bien, Romanos 12, 1 y 2, que conocemos bien, va también en el contexto. Romanos 12, versículos 1 y 2 también. Por tanto, de aquí, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo. O sea que efectivamente lo que nos está haciendo aquí el autor es cuidado. No penséis que por ser hijos de Dios os van a ir necesariamente las cosas fáciles. No os van a ir fáciles, pero identificaros con Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice? Pues Hebreos 12. Lo hemos leído, lo sabemos bien, ¿no? Dice, versículo 1 y 2, ¿no? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, referente al capítulo 11, que es los testigos de la fe, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mirad bien aquí, porque es la cereza sobre el gato, como se dice, Despojemos, miremos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando que el oprobio. No había, y se sentó a la diestra del trono de Dios, no había algo más vil que morir sobre una cruz, porque aparte que era algo violento y cruel extremadamente, era también ser un maldito. Mirad ese maldito que está colgado en un poste, dice la palabra también. Maldito. O sea que la manera como Jesús salió fuera para santificar, para hacer la obra de redención de nuestras vidas, es una forma que realmente era tremendamente terrible, ¿no? Este oprobio, ¿no? Bien. He puesto el gozo, es increíble. Quiere decir que yo imagino que fue antes de la creación, antes de la eternidad. Quiere decir, es el plan de Dios, en todo el consejo de Dios. Imagino que el Padre le enseñó al Hijo. Mira el gozo que tendrás si pasa esto, y el plan de Dios lo aceptó. Quiere decir que el gozo de la deshonra, de la vergüenza, era muy superior a eso. Es decir, el gozo era muy superior a la vergüenza de todo lo que había pasado. También eso nos debe ayudar para la esperanza nuestra. Exacto. Exactamente es la idea, ¿no? Porque vemos en 2 Corintios también que finalmente no hay comparación entre las cosas que sufrimos en comparación con la gloria que nos es reservada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Exacto. Eso es lo que el autor nos quiere decir esto. Soportar lo que podemos sufrir por un tiempo, si es que es necesario, en Pedro, si vuestra fe tiene que ser probada, por un tiempo, si es necesario, pues no busquemos los problemas tampoco, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Ya llegan solos.
les dejan solos. Pero no obstante que podemos soportar, mirando a Cristo Jesús, que Él soportó lo máximo que podía soportar, es manera totalmente injusta, porque que tú seas a veces avergonzado, bueno, que yo sea avergonzado, ok, porque me queda mucho por barrer delante mis escaleras, ok, pero que Él sufra en una cruz totalmente injustamente porque Él es inocente, eso era terrible. Y eso nos tiene que inspirar. Si Él lo soportó, ¿qué no podemos soportar nosotros? Porque el texto del capítulo 12 dice así, soportar un poco, soportar un poco. Y además, casi de manera irónica, no habéis sufrido aún hasta la sangre. Pastor también dice en la parte bíblica que en este mundo tendremos aflicción. Exacto. Pero confiar que Dios es vencido. Exacto. Gracias, San Juan 31. Sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, yo he sufrido mucho más, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ni mucho menos. Ángel, lo que nos olvidamos de decir es que nosotros la máxima vergüenza que podemos tener es en relación con nuestros semejantes, los hombres y las mujeres. Pero Él no solo fue los hombres y las mujeres en ese momento, sino que son todas las potestades, buenas y malas, todo creado ser viviente en el universo por Dios, bueno y malo, pues que es Él tiene que ser rechazado por eso. Quiere decir que es muchísimo más grande la vergüenza. Exacto. Y me viene a la mente este texto que es importante porque a veces nos da vergüenza de decir que somos cristianos, ¿no? No se ocurre. A veces no hicimos nada. Estamos en un contexto donde la gente habla bien o mal de Dios y no decimos nada. No decimos nada. Porque nos da vergüenza. No queremos exponernos. No salimos, no se nos enfrentamos a decir, yo soy cristiano. Esas palabras me ofenden. O no comparto lo que estás diciendo. O no comparto lo que estás haciendo. O esta broma no me conviene. A veces tenemos que enfrentarnos claramente y posicionarnos claramente como esos luminares en una generación perversa y corrompida. Y a veces no brillamos mucho, Bueno, pero aquí el asunto es este. Es que el Señor Jesús que dice, ¿se avergüenza de nosotros? Amén. Nosotros a veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Sí, soy cristiano. Pero que se diga, que apenas se oiga, que no haga mucho ruido. Pero ven aquí, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, Hebreos 2:10, convenía aquel que por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, que las mantiene, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, lo hemos dicho, lo hemos comentado, y lo va a cumplir, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a través de las aflicciones, el autor de, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Diciendo, anunciaré a mis hermanos, como el que se siente así, ¿cómo se dice? Fiel, se siente así, orgulloso, Este es mi hermano. Pero no puede ser. Este es mi hermano. Es lo que dice el Señor Jesús. Esta es mi hermana. Y delante de los ángeles, delante de todos. Y delante de los ángeles, y delante de todos. No me avergonzaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Bien, estamos llegando pues al final de este capítulo 13 de Hebreos, puesto que es el último para esta sesión de este libro, esta carta a los Hebreos. Así que, esto que va al versículo 15, así que, ¿qué resulta todo esto? Como lo hemos considerado, como hemos comentado juntos, ¿qué es la resultante de todo esto? El agradecimiento. El agradecimiento.
considerando la grandeza del Señor, considerando que Él ha soportado toda oposición, el oprobio, sabiendo que nos da algo perenne, un reino perenne, lo vamos a comentar. Así que, versículo 15, Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, me gusta que nos vuelva cosas más prácticas, concretas, y la venta de ropa que estamos haciendo hace parte de esas cosas que hacen bien, y de hacer bien y de la ayuda mutua. A ver, ¿quién es? A ver, ay, lo siento, no puedo, mira, estoy muy ocupado. Sí, es que mira, estoy mirando un partido de fútbol. Ah, no, es que no, ahora no, imposible. Ah, no, es que tengo mucho que hacer. De la ayuda mutua, no os olvidéis. No os canséis de hacer bien, y mayormente a los domésticos en la fe. Si tu hermano, tu hermana necesita de algo y puedes ayudarle, hazlo. ¿Por qué? Esa aquí la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Porque no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando tú das un vaso de agua a un hermano o una hermana, Dios se agrada. ¡Wow! ¡Qué bien! Hacemos que el corazón de Dios esté contento cuando hacemos algo bien, algo bueno para un hermano o para una hermana. No quiero extenderme más, estamos llegando pues al final de esta ayuda. Y quisiera pues terminar esta exhortación, este tiempo de estudio de Hebreos con este epílogo, que es el capítulo 13, versículo 20, que el Dios de paz, y me gusta que efectivamente termine así, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es el nuevo pacto. Sí, ahora, sí. Bueno, el Dios de paz ya te basta. Me vais a dar un minuto más porque quiero citar otro versículo más antes de terminar con este. Y es justo el capítulo 12, hablando de este agradecimiento al Señor, porque finalmente es importante también de recordar, versículo 10, lo hemos dicho, versículo 12, capítulo 12, el versículo 27, porque está en el contexto, pues, de lo que es eterno, de lo que es perenne. Hebreos 12, 27. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, es la misma idea, que recibiendo, ¿quién? ¿Quién? Nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante él sigamos a Dios, agradeciéndole en todo. Es importante que lo que produzca esto en Dios es el agradecimiento. Y ahora sí terminamos con este capítulo